Bueno, como dijimos, vamos a hablar un poquito de lo que es el cierre correcto de la pared abdominal, luego una laparotomía. Y esto, nosotros somos todos de Latinoamérica, así que esto no vamos a estar hasta identificados con esta foto, seguramente. Y ya con mirar la foto nos damos cuenta que algo salió mal, ¿no? Digamos, esta es una cancha de fútbol, un córner, y pusieron el córner por otro lado de la reja. Así que claramente acá hubo algo que no fue o estudiado o no hubo prevención, o sí, y está hecho a propósito, pero digamos, si cuando terminamos de pintar la raya o de hacer la cancha, vemos que está esto, bueno, probablemente ya sea un poquito tarde. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero lo que es la prevención. Yo lo decía Franklin, ¿no? Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Obviamente, esto siempre hablando de lo que es la prevención. Y como objetivos de la charla, me voy a tomar estos 4 objetivos, que es mostrar un poquito lo que es la evidencia en la prevención, ver un poco, hablar muy poquito de la selección del tipo de incisión. Esto seguramente podemos discutirlo un poco más, a veces que sirve más una que otra, pero siempre hay un tipo de incisión que nos conviene. Sí nos vamos a quedar y vamos a hablar más de lo que es la técnica del cierre correcto, y para terminar vamos a hablar un poquito de lo que es la malla profiláctica, un tema nuevo que tenemos que empezar a pensar en él. Con respecto a lo que es el cierre correcto y las eventraciones, o las hernias incisionales, como las quieren llamar, es exactamente lo mismo. Tenemos que saber que depende las series. Tenemos series en las cuales 20% de los pacientes, luego de cualquier laparotomía, tienen una eventración y una hernia incisional. Y hay algún tipo de paciente que, por algún riesgo elevado, que después vamos a hablar, hay un 50% de estos pacientes que tienen una eventración luego de una laparotomía. Hay algunas series que dicen 15, otras que dicen 10, otras que dicen 20, pero siguen siendo valores muy elevados de cualquier laparotomía tener un 20% o un 15% de eventraciones luego de una laparotomía. Y esto genera problemas, no solamente para el paciente, que serían los principales, sino que también genera muchos costos económicos. Esto es un estudio en el 2004 en Estados Unidos, que tienen todo muy, muy detallado, que más o menos ponían de las 200 millones de laparotomías que hacían en el año, el porcentaje calculado de la cantidad de eventraciones que tenían y la cantidad de plata que gastaban, y llegaban a la conclusión que si podían bajar un 1% de esas eventraciones que tenían luego de las laparotomías, se ahorraban mucha cantidad de plata. Sacando, ¿no?, obviamente, lo que estábamos diciendo, que el principal problema es para el paciente. Ahora bien, nosotros cuando hacemos laparotomías, tendríamos que hacer las laparotomías pensando en el cierre. Eso es algo que no pasa generalmente. Nosotros, en general, hacemos la laparotomía solamente pensando en cómo tenemos que ingresar. Y no nos importa si tenemos que ir ingresando rápido o no. Nosotros, cuando hacemos una laparotomía, a los que nos gusta lo que es la pared abdominal, tenemos que empezar haciéndola, la laparotomía, siempre pensando en cómo los vamos a cerrar. Tenemos que intentar hacer la laparotomía abriendo por planos, tenemos que conocer esos planos, tenemos que ver cómo son esa anatomía, tenemos que intentar de no hacer maniobras intempestivas con los brazos o con las manos o con separadores, desgarrando ese músculo, tratar de hacer el mínimo destrozo tisular, como estaba diciendo, evitar las lesiones de los nervios o de los vasos, porque después vamos a tener esas bulgings o esos abombamientos que son complejos, que por ahí la persona no tiene una eventración clásica o no tiene una hernia clásica, pero sí tiene ese problema que se lo va a cargar probablemente toda la vida, porque es muy difícil resolver un abombamiento, un bulging. Sí tenemos que hacer una hemostasia completa de todos los planos. Eso es muy importante cuando uno quiere hacer luego el cierre para evitar las complicaciones y obviamente evitar las lesiones intestinales, más allá del problema en particular en la cirugía esa, para disminuir las complicaciones de esa cirugía. En cuanto a lo que son las laparotomías, tenemos que intentar que sean lo más pequeñas posibles. Ahora bien, que sea lo más pequeño posible, igual me tiene que dejar a mí hacer un cierre correcto, y eso lo vamos a ver después. Ese aforismo que decía grandes incisiones para grandes cirujanos, tenemos que empezar a abandonarlo, tenemos que hacer incisiones que son correctas para el tipo de cirugía esa y que me permiten a mí hacer un buen abordaje y me permiten a mí hacer un buen cierre. Y obviamente la cirugía laparoscópica
me ayuda a hacer un buen, a minimizar los riesgos de estas eventraciones. Después nosotros tenemos incisiones verticales e incisiones transversas, esto lo conocemos todos, y esto después si quieren podemos discutir un poco, pero sabemos que las incisiones verticales me dan más comodidad, son mucho más de rutina, hay veces que las incisiones de necesidad van a ser muchas veces las verticales, las incisiones transversas en general tienen menos complicaciones de eventraciones, pero tenemos que estar seguros de qué tipo de cirugía vamos a hacer. En general las cirugías que son de laparotomía de urgencia no son las transversas. Tenemos que ir con una técnica bien conocida y sí o sí tenemos que saber hacer esa incisión transversa, porque una incisión transversa, la apertura de una incisión transversa, a veces es mucho más difícil que la apertura de una incisión vertical. Todas las incisiones transversas, esto lo voy a pasar rápido, las incisiones que son verticales nosotros todas las conocemos, y sí lo que sabemos y lo que se sabe es que en las incisiones paramedianas o laterales tienen menor índice de eventraciones que las medianas, pero como les dije, tenemos que saber hacer ese tipo de incisiones y saber qué tipo de cirugía voy a realizar yo. Las que son las incisiones transversas tienen menos complicaciones, como les decía, de eventraciones, pero tienen más complicaciones con respecto a lo que son los cortes, como vemos acá, los cortes de los filetes nerviosos o de los ramos de las arterias o de las venas. Entonces tenemos que conocer muy bien la anatomía de la pared para ver el tipo de incisión que vamos a hacer. No es solamente tratar de ponernos cómodos, sino conocer la anatomía para saber el tipo de cierre que yo voy a hacer. Ahora bien, cuando yo voy a hacer una cicatrización, cuando yo voy a pensar en la cicatrización, o sea, cuando voy a pensar en cómo es que voy a hacer el cierre, tenemos que saber de antemano que hay factores preoperatorios, factores intraoperatorios y factores postoperatorios que me van a complicar a mí esa cicatrización. Entonces sabemos que la edad, la obesidad, la cantidad de proteínas que tienen, la anemia, el cáncer, todas estas cosas que después lo vamos a volver a ver, son factores que a mí me hacen una disminución de la adecuación de la cicatrización de esa laparotomía. Los factores intraoperatorios sabemos que incisiones muy grandes, mayores a 18 centímetros, también dificultan la cicatrización. Obviamente las urgencias o los errores técnicos en el cierre, que de esto vamos a hablar mucho. En lo que es el postoperatorio, cualquier infección, inestabilidad hemodinámica o ilio prolongado o complicaciones respiratorias en el postoperatorio inmediato me van a generar también factores inadecuados de la cicatrización. Pero hay algo muy simple que lo sabemos y por ahí muchas veces no lo ponemos en práctica, que es que la técnica del cierre y el material de las suturas son los factores más importantes para la prevención de las eventraciones. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes si ustedes podrían acá levantar la mano, si tuviéramos lamentablemente con esto de la pandemia, no sé hasta cuándo no vamos a poder juntarnos todos juntos en un auditorio, en un aula o todos juntos para poder levantar la mano y hablarnos entre nosotros, pero si yo les preguntara a ustedes, si los factores preoperatorios del paciente los pueden modificar, la edad del paciente no se puede modificar, si el paciente es obeso, muy pocas veces puedo modificarlo, si el paciente fuma, es muy raro que el paciente deje de fumar, obviamente si el paciente tiene diabetes, puedo controlar la diabetes, pero sigue siendo diabético. Si esos factores son modificables, muy pocos son modificables. Ahora, los factores de la técnica, o sea, de cómo cierro yo, y con qué hilo lo voy a utilizar, eso es 100% dependiente de lo que yo decido. Es verdad que muchas veces, en la realidad de Latinoamérica, en la realidad de Argentina, hay veces que no cuento con todos los elementos, pero la verdad es que la forma en que yo cierro, o sea, la técnica en que yo cierro esa laparotomía, es 100% responsabilidad mía de cómo lo estoy cerrando. Y si yo le estoy diciendo a un residente cómo cerrar y no le enseño bien, seguramente va a seguir cerrando de una manera no correcta. Y por eso vamos a continuar hablando de esto. Esta parte es un poco aburrida, que son las fases de la cicatrización. Como recordatorio, ustedes seguramente todos lo conocen, pero nosotros tenemos una primera fase que es la fase inflamatoria, que dura más o menos 10 días. Tenemos una segunda fase, que es la fase proliferativa, que dura más o menos un mes. Y tenemos
una tercera fase, que es la remodelación. Y esa remodelación nos llega más o menos hasta el año. Nosotros tenemos que conocer esto. ¿Por qué? Porque más o menos hasta el mes, si puedo mostrarles acá, no sé si lo ven, si ven el cursor. Julio, ¿se ve el cursor para mostrarles algo? Sí, se ve, sí se ve. Se ve el cursor. Bueno, si vemos ahí el cursor, más o menos al mes, 4 o 5 semanas, nuestro cuerpo está teniendo una fuerza de más o menos el 50% de lo que tiene que hacer. Entonces, más o menos al mes de la cirugía, las 5 semanas de la cirugía, cuando yo hago el cierre, recién ahí nuestro cuerpo está teniendo la fuerza necesaria como para poder soportar ese cierre. Hasta ese momento era dependiente 100% de la técnica que yo hice y del hilo que yo usé. Ahora bien, si yo tengo un paciente que tiene algún tipo de problema, infección, o es un paciente obeso, o es una cirugía de urgencia, o tiene diabetes y no está controlada, o si el paciente estuvo con alguna alteración hemodinámica, todo eso de lo que hablamos y lo que vamos a seguir hablando cuando hablemos por ahí un poco al final de lo que es malla profiláctica, esa curva que ustedes ven en rojo se corre y esas 4 o 5 semanas se van a 6, 7, 8 semanas y eso va a depender de los factores previos del paciente. Y entonces voy a depender más todavía de la técnica que yo utilicé y del hilo que yo utilicé. ¿Les queda claro esto? Esto es muy importante. Cuando nosotros decimos, utilizo un hilo que tiene una reabsorción de más o menos 4 semanas, o de verdad, vamos a hablar correctamente, que tiene una pérdida de la fuerza tensil de más o menos 4 semanas, y yo estoy pensándolo y viendo este dibujo, estoy muy justo, estaría por acá. Entonces, tenemos que pensar muy bien en el tipo de cierre y en el tipo de hilo que yo voy a usar. Entonces, ¿cómo podemos modificar nuestra técnica y reducir el riesgo? Está lleno de artículos desde hace mucho tiempo y continúan, y esto es algo que tanto la Asociación Americana como la Asociación Europea están haciendo mucho foco en el cierre correcto. Hay muchos artículos y por suerte ya hay guías, y todo lo que les voy a contar de ahora en adelante tiene la base en el sustento de estas guías y en artículos que ya están escritos y que si quieren, después yo se los paso o a Fernando o a Julio y ellos se los pueden enviar a ustedes. Entonces, nosotros tenemos que saber que podemos el cierre de la pared abdominal hacerlo o en forma continua, cierre continuo, subjet, como le decimos, o con puntos separados. Después lo podemos cerrar en un plano o en varios planos, o podemos agarrar en masa o solo con neurosis, y también tenemos que ver el tipo de sutura, y de cada uno de estos vamos a hablar un poquito. Cuando hablamos de puntos separados o con sutura continua, si yo nuevamente les pudiera preguntar a ustedes, si ustedes me pudieran responder en este momento, muchos me darían distintos tipos de porqués o de razones por las cuales pueden usar puntos separados o sutura continua. Y la verdad es que cuando lo preguntábamos, cuando doy estas charlas en directo, muchos me dicen puntos separados cuando la cirugía fue de urgencia y yo pienso que este paciente tiene más posibilidades de ventración, o que se puede abrir en el postoperatorio. O cuando le pregunto por qué sutura continua, me dicen porque es más rápido. Últimamente cada vez hace más sutura continua y la respuesta porque es más rápida no sería la adecuada. Les cuento, la respuesta correcta ante la cual nosotros tendríamos que decir que la sutura continua es la adecuada, no es porque es más rápido. La adecuada respuesta es que la sutura continua es lo mejor para prevenir las ventraciones, o es la mejor para realizar un cierre correcto, porque lo que me da una sutura continua es poder distribuir en toda la longitud de esa incisión la fuerza de ese hilo. Es prácticamente imposible poder hacer puntos separados y yo lograr que el punto esté exactamente con la misma distancia a un punto que el otro, y que tenga la misma distancia el hilo de la línea media de la sutura. Entonces, si yo hago puntos separados, voy a lograr que siempre alguno de esos puntos separados tenga más fuerza, o sea, tenga más tensión que otro. Y ese punto va a ser el que se rompa primero. Y cuando se rompa ese punto, de verdad no se rompe
voy a aclarar, muchas veces no se rompe el punto, no se rompe el hilo, lo que se hace es se desgarra el tejido. Pero ese tejido, que es por donde pasó ese punto, que tiene la mayor fuerza tensil, porque es muy difícil hacer todos iguales, va a ser el que se desgarra. Y cuando se desgarra ese punto, va a pasar otro a ser el que mayor fuerza hace y se va a desgarrar ese. Y cuando se desgarra ese segundo, va a pasar un tercero y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hago una sutura continua, lo que logro es distribuir la fuerza de ese hilo en toda la línea de la sutura. Por eso la mejor sutura es la sutura continua. Ustedes me pueden decir, ok, y por ahí es una de las preguntas más en el final, perfecto, Federico, pero si a mí se me abre la sutura continua, se me abre la totalidad de la herida. En cambio, si se me abre el punto separado, se me abre uno solo. Es un punto que uno lo puede tomar, pero lo que sabemos es que por porcentaje de veces se abren muchas más veces los puntos separados que la sutura continua. Y el por qué es porque no se puede distribuir la fuerza de ese hilo. Ahora también, cuando nosotros hacemos esa sutura continua, tenemos que saber dos cosas. Una es que idealmente tenemos que tener una relación 4:1 de esa herida con respecto a la cantidad de hilo que yo voy a usar. Entonces, si yo estoy cerrando una incisión de 10 centímetros, tendría que usar 40 centímetros de sutura. Un poco más para el punto inicial o para el nudo inicial y para el nudo final, pero no más que eso. Eso sería lo que, la mejor relación en cantidad de sutura con cantidad de centímetros que tiene una incisión. Y aparte de esto, también tengo que saber que yo, con estos 40 centímetros de sutura, imaginémonos que acá tenemos una incisión de 10 centímetros, entonces voy a tener 40 centímetros de sutura acá, 40 centímetros de sutura acá y 40 centímetros de sutura acá. Es exactamente lo mismo. Ahora, idealmente, yo tengo que hacer muchas pasadas, sea el del medio, o sea el del 21, o sea, tengo que hacer o 21 pasadas o 16 pasadas para poder distribuir mucho mejor esa fuerza. Si yo, con la misma cantidad de sutura, esos 40 centímetros, hago solamente 11 pasadas y tomo grande, como nos decían a nosotros por ahí hace mucho, nos decían, tomá grandote, tomá bien, bien al fondo, tomá músculo y todo. Si yo tomo estos bien grandote, lo que estoy haciendo es generar mucha fuerza tensil en esa línea de sutura. Y esto lo explicamos muy fácil, y a mí me gusta muchas veces explicarlo de esta manera. Si yo agarro una hoja de una carpeta del secundario, del colegio, y esa hoja, digamos, póngale que pese exactamente lo mismo que este cuaderno, si yo agarro solamente la hoja y hago fuerza en esa hoja, que está agarrado por estos 3 puntos nada más, muy probablemente esta hoja se rompa. Es verdad que ahora vienen reforzados y mis hijos ya no se les rompa porque vienen con una línea reforzada, pero seguramente a nosotros de chicos se nos rompían todas las hojas porque se rompían en el ojal, porque estaba agarrado solamente por estos 3 puntos. Ahora, si yo agarro un cuaderno de los que usábamos en la facultad o de los que usamos actualmente y agarro esa misma hoja, muy probablemente no se rompa. ¿Y el por qué? Es porque está distribuida toda la fuerza en todos estos puntos. Entonces es solamente una cuestión de distribución de la fuerza. Esto es un video que nosotros lo hicimos con Gustavo Castañeto, un amigo mío, el presidente actual de la Asociación Argentina de Hernia, que nos pusimos a hacer videos para mostrar cómo es que se tenía que utilizar el cierre correcto y la colocación, por ejemplo, en este caso, de una malla profiláctica. Esto después nosotros lo implementamos practicando con residentes. Él, en su trabajo, él trabaja en el Sanatorio Güemes, tiene un fellow de pared abdominal, y esto es algo que el hacer la práctica con un hilo, 2 ceros, monofilamento, reabsorbible lento, después de esto podemos pasar a este otro, que también inventamos con él el aparato de esto, que lo que hicimos fue, ahí está, lo que hicimos fue generar como si fuera una morsa, pero al revés. Lo que hicimos es, acá abajo le pusimos un manguito de presión,
que le genera presión desde abajo, y lo que hacemos es estar estirando esta porción de carne donde estuvimos suturándola, y viendo a ver a qué fuerza ténsil lograba soportar esta sutura. Y esto lo hacemos en forma de juego, cuando damos algunas charlas, o en forma cuando damos algunas prácticas, o mismo en los residentes, y ahí se ve muy bien cómo se rompe el tejido, no se rompe el hilo, luego de una tensión. Si yo les digo, si ustedes tocan esto, es una tensión que nunca llegaría una pared abdominal a generar esa tensión. Pero es una muy buena forma de practicar el cierre correcto de la pared abdominal. Con respecto a lo que son los planos, entonces, para terminar esto del cierre correcto en cuanto a surchet o puntos separados, quedó claro que es surchet mejor, o sea, sutura continua mejor, y puntos pequeños que son de 0,5 centímetros y 0,5 centímetros con respecto al punto anterior, que no tienen que estar más de 0,5 centímetros separados de lo que es la incisión mediana, y que idealmente tenemos que respetar esa longitud del hilo con respecto a la longitud de la incisión. Eso es 4:1. Con respecto a lo que es los planos, nosotros estábamos muy acostumbrados a cerrar por planos. Cerramos el peritoneo, cerramos la aponeurosis, luego cerramos el celular, y lo que se vio es que si yo logro hacer un cierre correcto de la aponeurosis, no es necesario un cierre del peritoneo. Ahora bien, si yo no hago un cierre correcto de la aponeurosis, nunca el peritoneo se va a poder pegar como se pega si hago un cierre correcto de la aponeurosis. A nosotros hacíamos un cierre del peritoneo porque nos decían que si se abría la aponeurosis, el peritoneo lo podía contener. Nosotros tenemos que saber que el cierre del peritoneo, más allá de que lleva un tiempo mayor a la cirugía, no es muy difícil que contenga una eventración o una evisceración, si es que es en forma aguda, y aparte está asociado a un mayor dolor posoperatorio. Ahora, si ustedes van a hacer un cierre de la aponeurosis, no como yo les acabo de decir, o sea, no con un surchet, no con un cierre continuo, y van a hacer puntos grandes, es imposible que ese peritoneo se pegue, porque está visto que al día y medio del cierre correcto de la aponeurosis se vuelve a sellar por sí solo el peritoneo, ¿sí? Entonces, no es necesario cerrar el peritoneo, se cierra solamente la aponeurosis, pero cerrándola correctamente como yo les dije recién. Y después, con respecto a lo que es el cierre en masa de la aponeurosis, o solamente tomar la aponeurosis sin tomar el músculo, claramente es mucho más beneficioso tomar solamente la aponeurosis. ¿Por qué? Porque los puntos grandes, los puntos que pasen a través de músculo y a través de peritoneo, por ejemplo, que es el cierre en masa, como estábamos diciendo, es muy difícil generar un cierre pequeño, o sea, hacerle lo que yo les mostré antes, el small stitch, esas pequeñas tomas de 0,5 y 0,5. Solo puedo tomar un cierre continuo, diferenciándome un punto del otro de 0,5 centímetros, si solo tomo la aponeurosis. Y acá me quiero detener un segundito. Si nos ponemos a pensar, es muy difícil hacer un cierre correcto tomando solo la aponeurosis, haciendo un surchet y tomando 0,5, 0,5 con respecto al punto anterior, si yo no lo hago con una sutura, o sea, con una aguja correcta. Si yo agarro esas agujas grandes que parecen de colchonero, es muy difícil, es prácticamente imposible hacer tomas pequeñas. Entonces, seguramente voy a tener que elegir no solamente el tipo de hilo y el cierre que voy a hacer, sino que también voy a tener que elegir el tipo de aguja. Y eso también es algo que cada cirujano tiene que saber elegir. El tipo de aguja que va a utilizar para el cierre, para lograr hacer un cierre donde tome cada punto del anterior con 0,5 centímetros de diferencia nada más. Entonces, ya hay muchos estudios que están hablando de esto, donde
el cierre tiene que ser continuo, como les dije anteriormente, la técnica de la sutura tiene que ser 4-1, como les dije, con small bites, o sea, small stitch, también como se le dice, tomas muy pequeñas, 0,5, tomando solamente un plano y tomando solamente la aponeurosis. Y ahora viene un punto, que es el cuarto punto, que es uno muy importante también, que es el tipo de sutura. Y seguramente nosotros vamos a haberlo visto cuando vimos el primer slide de dónde cortaba esa línea estas 4 semanas. Nosotros tenemos este primer periodo crítico que estábamos diciendo y estamos hablando de un paciente completamente normal. Y acá les muestro la curva en un paciente obeso, por ejemplo, o mayor de 75 años, o diabético y no está controlado, o que fue una cirugía de urgencia. Entonces, este tiempo crítico los podríamos correr hasta, si quieren, 6 semanas. Pero dejémoslo en 4 semanas. No lo corramos. Pensemos que estamos operando a un paciente de 30 años, flaco, que no tiene ningún tipo de antecedente. Igual, yo voy a tener este tiempo crítico que son las 4 semanas. Como nosotros sabemos, tenemos suturas que son absorbibles, reabsorbibles, y dentro de las que son reabsorbibles tenemos reabsorción lenta y reabsorción rápida. Hay distintos tipos de suturas, por ejemplo, la seda, que es irreabsorbible, pero por un problema de hidrólisis no lo contamos dentro para el cierre de pared. Tenemos unas suturas que son irreabsorbibles, que es el polipropileno, y entonces ustedes ven que mantiene permanentemente su fuerza tensil, la mantiene permanentemente y está acá arriba. Después tenemos otro tipo de suturas que son de reabsorción rápida, de reabsorción rápida, y ustedes ven que depende el tipo, si es ácido policlórico o si es poliglatín 910, va a depender, pero está cortando, póngale que es el poliglatín 910, está cortando casi a la cuarta semana, pierde su fuerza tensil, por lo menos el 50% de su fuerza tensil. Entonces, creo que ninguno de nosotros, después de ver un cuadro como esto, elegiría una sutura que a las 4 semanas está perdiendo el 50% de su fuerza tensil. Y después tenemos suturas de reabsorción lenta, a las cuales pierden su fuerza tensil, por ejemplo la polidoxanona, pero mucho más allá de la 8ª, 9ª semana, el 50%. Entonces, viendo este cuadro, nosotros seguramente podríamos elegir que entre esta que no pierde la fuerza tensil y esta que pierde la fuerza tensil, pero a muy prolongado, son las que más o menos elegiríamos para hacer un cierre correcto de la pared abdominal. Ahora bien, ¿cuál de las dos elegimos entonces? Bueno, todas tienen sus pros y sus contras. Seguramente las que son de reabsorción, las que no tienen reabsorción, las que son irreabsorbibles, son mucho más buenas en lo que es el no tener eventraciones. Pero tienen otras complicaciones, como son los senos, que son seguramente muchos de nosotros hemos tenido, o que si lo tocan, o dolor en la herida, más si son pacientes flacos. Las que son de reabsorción rápida, ya hablamos del tema, y las que son de reabsorción lenta, tienen un muy buen score en lo que es la disminución de la hernia incisional, pero también tienen pocas complicaciones. Por ende, la mejor sutura que tenemos para hacer un cierre correcto de lo que es la pared abdominal son las suturas de reabsorción lenta, porque combinan lo bueno de las irreabsorbibles con lo bueno de las reabsorbibles, que es que pase mucho más allá de la 4ª semana, 5ª semana, 6ª semana, depende el tipo de paciente, y que me mantenga esa fuerza tensil por más allá de la 8ª semana, pero también luego se reabsorben y tienen menos dolor postoperatorio y tienen menos complicaciones en la pared abdominal, este tipo de suturas. Entonces, para ir terminando esta parte, decimos que nos conviene a nosotros hacer un cierre continuo, que esta sea con una técnica 4-1, que sea con esas tomas pequeñas,
que se cierre solamente en un plano y solamente la aponeurosis, y con respecto a lo que es el tipo de sutura, conviene hacer una absorción, que sean suturas de absorción lenta. Creo que por acá está bastante claro, y esto último nos podría quedar como resumen, y después, si quieren, obviamente podemos hacer algunas preguntas de esta primera parte. Ahora bien, también sabemos, con respecto a lo que son suturas, que hay suturas un poco más especiales que tienen en este momento un antimicrobial. Seguramente todos nosotros operamos o estamos operando en este momento, o estamos en la residencia, o ya estamos formados, y ninguno de nosotros se nos ocurre decirle al paciente que no haga un baño preoperatorio. Depende del tipo de cirugía que vamos a hacer. Muchas veces se le dan a estos pacientes mucosidina nasal, hay veces que no, pero seguramente antes de empezar la cirugía le preguntamos al anestesiólogo si le dio el antibiótico o no. Lo que es el corte de pelo de ese paciente, seguramente lo estamos haciendo en el intraoperatorio, o sea, en el intraquirófano, ya no mandamos a rasurar al paciente antes. Estamos intentando pintar con soluciones alcohólicas, estamos tratando de dejar de lado el Pervinox, estamos controlando la temperatura, controlando la glucemia, y todo esto lo hacemos ¿para qué? Para prevenir las infecciones. Bueno, desde ya hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud, aparte de hacer todas estas recomendaciones, también tiene una recomendación de usar suturas recubiertas con un antimicrobial. No es una recomendación de grado 1, pero sí empezó a hacer la recomendación dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud para disminuir la tasa de infecciones. Y de esto también hay mucho que está escrito y que también, si quieren, yo después se lo doy a Fernando o a Julio y ustedes les pueden pedir a ellos toda la bibliografía que es. Entonces, es algo más de lo cual yo como cirujano tengo que saber que está dentro del arsenal mío para poder hacer un cierre correcto de esa pared abdominal. Vamos pasando, estas serán todas las conclusiones de todos estos artículos. Y ahora llegamos a uno de los últimos puntos de los que vamos a discutir, que es la malla profiláctica. La malla profiláctica es un concepto nuevo que también me disminuye la tasa de eventraciones y que lo primero que tienen que saber es que no es reparar una eventración, no es reparar una hernia, solamente es colocar una malla para disminuir la probabilidad de una eventración o de una hernia incisional en ese paciente. Como yo les dije antes, hay pacientes en los cuales la tasa de eventraciones supera o está cercano al 50%. Y seguramente ninguno de nosotros haría una cirugía tirando una moneda al aire diciendo me puede salir bien o me puede salir mal. Bueno, hay pacientes que el 50% en ese posoperatorio de ese paciente va a tener una eventración. En ese tipo de pacientes es en el cual yo, aparte de hacer la técnica de la sutura correcta, como dijimos hasta recién, tengo que empezar a pensar en una malla profiláctica. No es en todos los pacientes, pero sí tengo que pensar. Entonces, como dijimos, lamentablemente no existe un score predictivo, todavía se está trabajando, cada uno de ellos está trabajando. Yo trabajé junto con la Asociación Americana en un multicéntrico para poder ver si se puede hacer un score predictivo, y al final les voy a mostrar un algoritmo. Pero todavía no tenemos un score predictivo a qué paciente le tenemos que colocar una malla profiláctica y a cuál no. Hay 2 lugares donde clásicamente se describen la colocación de una malla profiláctica, y estos son en el sublay, o sea, en el retromuscular, y últimamente estamos pregonando más el onlay, o sea, en el preaponeurótico. Hablamos un poquito de las dos. Con respecto a lo que es el sublay, ustedes imagínense esto. Después lo vamos a ver, pero imagínense, lo que está muy estudiado y ya está aceptado internacionalmente es un paciente con un aneurisma de aorta abdominal que se opera por técnica abierta, cada vez son menos por suerte, pero que se opera por técnica abierta y no endovascular, debe colocarse en el mismo acto una malla profiláctica.
¿Por qué? Porque los pacientes con aneurisma de aorta abdominal tienen problemas de colágeno y eso ya es así. Y si tiene problemas en el colágeno, ese paciente tiene un 50% de probabilidad de tener una eventración. Si tiene un 50% de probabilidad de tener una eventración, yo debo hacer algo aparte del cierre correcto, que es colocar una malla profiláctica. De esto hay mucha bibliografía. Ahora bien, imagínense, el cirujano cardiovascular, el cirujano vascular, está terminando una cirugía de aorta abdominal, con todo lo que lleva esto, y en ese momento yo llego y le digo, ok, pero tenés que colocar una malla, tenés que labrar el espacio retromuscular, cerrar la vaina posterior, luego de esto colocar una malla y luego cerrar la vaina anterior. Muy probablemente el cirujano cardiovascular me mate, por no decir otra cosa. Entonces, lo que se vio es que tiene muy buen resultado y el mismo resultado, más allá de que para reparar una eventración la mejor localización es el sublay, tiene una muy buena localización, es una muy buena localización el onlay, porque aparte, como les dije al principio, no estoy reparando una hernia, no estoy reparando una eventración. Solamente lo que hago es, luego de hacer el cierre correcto de la manera que dijimos, coloco una tira de una malla de polipropileno liviano, macroporosa, de 2 centímetros de ancho, o sea, de 4 centímetros de ancho, o sea, superando 2 centímetros de cada lado el cierre correcto, para solamente reforzar la sutura que yo estoy haciendo. Con respecto a lo que son las complicaciones, no hay ninguna complicación que sea significativa si yo le coloco una malla profiláctica o no en este tipo de pacientes. Lo único que hubo es un aumento del seroma, pero colocando una malla de bajo peso, de poro ancho y completamente extendida en lo que es el preaponeurótico, el seroma, como la gran mayoría de los seromas, no hay que hacer ningún tipo de tratamiento y puedo continuar con el paciente haciendo controles y nada más. Como conclusiones, esto ya es un poco de lo que estábamos diciendo, hay pacientes en los cuales yo debo pensar en la colocación de la malla profiláctica. Estos pacientes son los pacientes que tienen alto riesgo de generar una eventración. Obviamente no se recomienda en todos los pacientes. Ustedes me dicen, un paciente que es obeso, ¿recomienda? No, la verdad que no. Solamente por ser obeso no. La malla debe ser de polipropileno y de bajo peso. Debe ser de polipropileno y de bajo peso. Hay pacientes que tienen alto riesgo y tengo que pensar en ellos. La malla tiene que ser de polipropileno liviana, tiene que ser macroporosa, idealmente, y es muy fácil colocar onlay, y acuérdense que no es necesario el overlap grande, o sea, la malla que yo coloco es solamente de 2 centímetros de cada lado, o sea, es una tira de 4 centímetros, y lo puedo fijar, y normalmente se fija con material reabsorbible, no es necesario tener adhesivos o grafes, eso solamente encarece el procedimiento y no es necesario, y como le dije antes, no es necesario el overlap. Entonces, como mensaje final, para terminar, sabemos que necesitamos tener menos eventraciones, esto es para mejoría del paciente, obviamente esto disminuye, aparte de los costos globales de todo paciente, y obviamente tenemos mucha mejor relación médico-paciente. Bueno, yo voy terminando. Julio, si querés o Fernando, estamos abiertos a todas las preguntas que me quieran ir haciendo o que ustedes quieren ir retomando algunas de las preguntas. Perfecto. O podemos abrirlo a que nos hagan preguntas en vivo, como ustedes quieran. Tenés unas preguntas. Exacto. Si hay algunas preguntas que te vamos a transmitir en este momento, Julio, por favor. Bueno, tenemos una pregunta de Wagner Osmar Frías González. Dice, buenas tardes, ¿qué consideraciones se tendrían para el cierre de pared para aquellos pacientes con mal estado nutricional o mala calidad de los tejidos de la pared?
Esa es la pregunta. Sí, perfecto. Bueno, la verdad es que, como yo les decía, idealmente siempre el cierre tiene que ser el mismo. Siempre el cierre tiene que intentar ser sutura continua y tiene que intentar ser con tomas pequeñas. Eso es lo ideal para todo tipo de cierre. Es verdad que hay algún tipo de paciente que tenga reoperaciones o que tengo que hacer cirugías de urgencia, o por ahí tuve que dejar un abdomen abierto y tengo que volver a cerrarlo. Es muy difícil generar esto. Pero yo tengo que intentar buscar siempre ese tipo de cierre, la sutura continua e intentar generar esas tomas pequeñas. No es que si el paciente es complejo, tengo que hacer en ese momento puntos separados porque el paciente es complejo. No es así. Tengo que intentar hacerlo. Y después, obviamente, va a haber excepciones y va a haber momentos en los cuales con nuestro expertise podemos decir, bueno, acá voy a realizar otro tipo de toma, pero idealmente tengo que tratar de hacer en todos los tipos de cierre de la porotomía esto que estuvimos hablando recién. El doctor Freddy Cabrera pregunta, ¿considera usted útil la técnica RTL, técnica de línea de detención reforzada, para evitar el uso de malla profiláctica? No escuché. A ver si la veo. Sí, una de las primeras preguntas. ¿Considera usted la técnica RTL, técnica de línea de detención reforzada, para evitar el uso de malla profiláctica? Mirá, Freddy, es excelente la pregunta. La verdad es que se vio que las técnicas reforzadas, o sea, lograr estas suturas haciendo reforzadas la misma sutura, no es que mejoran el cierre. Mejorar el cierre actualmente se sabe que es haciendo la técnica normal de Surchet y en determinado paciente colocar una malla profiláctica. Es muy difícil hacer esa técnica generando un pasaje del hilo para similar una malla. Es extremadamente difícil y la verdad es que es muy simple colocar una malla profiláctica. Si quieren voy leyendo yo también algunas. Sí, podés fíjate, sí, claro, avanza. Hay una buena que es, si yo tengo alto riesgo de infección, me imagino que es así, porque es una reintervención con un cierre de ostomía, y tengo un alto riesgo de penetración, si puedo usar malla profiláctica. Bueno, es muy buena. Si yo pienso que voy a tener una alta tasa de infección, no es recomendable colocar la malla profiláctica. Ahora bien, sepamos que si se llega a infectar por otra razón, esto lo preguntó Marco Colca, sabemos que si se llega a producir una infección, la malla colocada en el supraponeurótico, una malla de polipropileno liviana de macroporo, lo más probable es que tolere la infección y no necesite sacar la malla esa. El doctor Federico Saba pregunta, buenas tardes, tengo dos preguntas. La primera, en caso de que la pared sea dificultosa y se complique afrontarla, ¿cómo podría solucionarlo para poder ajustar la técnica a lo que se está hablando de small bites, incisiones de descarga de Albanese? Sí. Federico, la verdad es que es muy difícil que en una laparotomía que no sea de urgencia, uno sea dificultoso el afrontar la línea media. Ahora, si estoy haciendo una cirugía de urgencia donde el paciente está, por ejemplo, con distensión de asas intestinales y yo no logro hacer un cierre correcto, puedo tomar algún tipo de herramientas para lograr eso. Ahora, es muy discutido hacer un cierre primario, o sea, no reparar una eventración, ya generando descargas. ¿Por qué? Porque esto me va a impedir que en un futuro
si tengo una eventración, tenga una herramienta más, que son las descargas. Entonces, idealmente, en el cierre primario, en el momento que yo hice la cirugía y no estoy reparando una eventración, no estoy reparando una hernia, tengo que intentar no hacer descargas, porque esto me va a inhabilitar después a tener mucho más arsenal, por si tiene una eventración este paciente, si tiene una hernia incisional, tener ese arsenal para poder hacer el cierre correcto con descargas anteriores, posteriores o las que sean. Muy bien. Hay una consulta de Mauricio Carreño. Consulta, buenas tardes. Además del tipo de sutura, ¿qué calibre recomienda utilizar? Es muy buena porque me olvidé de decirla. Así que le agradezco a Mauricio. Mira, hay que tener mucho aguante para esto que voy a decir. No sé si todos van a estar de acuerdo. Todos los papers, todos los artículos y todas las guías recomiendan el cierre con un 2 ceros. O sea, una sutura reabsorbible lenta, 2 ceros. La verdad es que es muy difícil que se logre eso. Yo estoy haciendo en incisiones pequeñas con 2 ceros y en incisiones un poco más grandes con 0. Pero ya no estamos utilizando más el 1. Cada vez estamos yendo hacia más abajo. Todos los papers y todas las guías recomiendan 2 ceros. Bien, doctor, acá Luis Miranda tiene una consulta de un caso práctico. Un caso de una laparotomía de emergencia por una peritonitis, por apendicitis perforada. Una mujer de 72 años le puso nylon 0, o sea 0, nylon 0, cierre continuo, nylon. A las 4 semanas presentó eventración. ¿Alguna sugerencia para malla profiláctica, le parece? Es lo que estamos diciendo. La verdad que para mí está muy bien. O sea, si uno usó un hilo reabsorbible y hizo sutura continua y hizo el cierre correcto, no quiere decir que uno no va a disminuir la probabilidad, y si tiene una eventración, como le pasó en este caso, recién ahí, a esa eventración, la eventración sí o sí va a ir con malla. O sea, la reparación de una eventración sí o sí va con malla. La verdad que en esa primera probablemente hubiera hecho lo mismo que Luis y lo hubiera cerrado por ahí con una sutura reabsorbible lenta, pero está bien cerrado, con una reabsorbible. Así que yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. Tenemos otra consulta. ¿Cómo hacer el cierre correcto de pared en las reoperaciones? ¿También recomienda punto sutura continua? Sí, 100%. Toda incisión, sea reoperación, sea primaria, siempre es sutura continua, idealmente. Siempre que se pueda hacer, siempre que se afronten bien los planos, uno tiene que intentar hacer sutura continua. Pero también en la reoperación, en el momento que yo hago la incisión, tengo que intentar hacer esa incisión pensando en el cierre. Entonces, tengo que ir haciendo por planos, tengo que ver la cicatriz esa, tengo que tratar de liberar por lo menos 1 centímetro de cada lado para hacer correctamente ese cierre. O sea que la verdad es que tengo que desde el momento de la apertura, tengo que intentar hacer bien el cierre. No pensar en el cierre solamente cuando me estoy yendo y ya estoy más apurado, ¿no? Interesante, gracias, doctor. Doctor Luis Miranda pregunta si existe una técnica para evitar las hernias ventrales por osteomías. Ahí sí, a ver, eso es otro tema completamente distinto, y si quieren, en algún momento podemos hablar de lo que son las eventraciones por ostomía. Cuando uno cierra una ostomía, seguramente va a tener que colocar una malla profiláctica, porque ese lugar va a estar, va a tener mucha predisposición a tener una eventración. Y otra cosa es, en el momento que uno hace una ostomía definitiva, ya sabemos que si uno sabe que va a hacer una ostomía definitiva, conviene en ese momento colocar una malla profiláctica, porque es muy probable que en el sitio de la ostoma se vaya eventrando. Estoy hablando de ostomía definitiva, ¿no? No ostomía que yo voy a cerrar
voy a reconstruir el tránsito en X cantidad de tiempo. El doctor José Guamaní consulta: ¿cuál es la manera de hacer una sutura en un paciente que estuvo con bolsa de laparostomía y está el tejido alejado y tenso, pero ya con varios cambios de bolsa sin poder cerrar la pared abdominal? Bueno, también es otro tema enorme, es un problema. Lo que sí sabemos actualmente, no sé quién es el que hace la pregunta, pero lo que sí sabemos actualmente es que cuando uno está con una laparostomía, un abdomen abierto y contenido, que está con bolsa o con unos elementos de back, lo que sea, idealmente tenemos que hacer el cierre en el mismo momento que el paciente continúe internado. Antes nosotros dejábamos una eventración programada en ese paciente y después veíamos qué hacíamos. Y teníamos eventraciones enormes en este tipo de pacientes. Nosotros sabemos actualmente que tenemos que intentar hacer el cierre en el mismo momento que esté internado. Entonces, lo que yo recomiendo, lo que se recomienda es ir haciendo cierres parciales. Entonces uno puede colocar una malla fija a la aponeurosis y cada vez que uno va a entrar a hacer un lavado de ese abdomen, lo que tiene que hacer es ir aproximando cada vez más esa línea media. Esa sutura a la línea media. Entonces va haciendo cortes de esa malla y lo va cerrando cada vez más. No sé si me logro explicar bien. Pero con lo que va haciendo uno es aproximando eso a la línea media. Y probablemente cuando yo quiera hacer el cierre definitivo, pueda hacerlo porque lo fui aproximando. Ahora, si yo solamente lo que hago es entrar al abdomen, lavarlo y colocar una bolsa, cada vez más esos músculos rectos van a estar cada vez más separados y cada vez va a ser más difícil el cierre de esa laparostomía. El doctor Marco Olga también tiene una consulta. En situaciones de una reintervención por cierre de una ostomía o restitución de tránsito con alto riesgo de eventración, ¿podemos usar mallas? Bueno, creo que lo dije. Lo que hay que entender es que sí está aprobado lo de las mallas. La reconstrucción del tránsito, si yo logro hacerla en forma lo más estéril posible, que no se haya manchado la pared, a mí me habilita a colocar una malla. La malla la voy a colocar en un espacio que no va a ser el que quede intraabdominal seguramente, y las mallas actuales son mallas de polipropileno. Estas las que son para mallas profilácticas, polipropileno liviano y macroporo, que toleran muy bien las infecciones. Si se llegan a infectar, muy raramente haya que sacarlas. Después se le puede colocar un back si es que está infectada. Digamos, son muchas situaciones distintas, pero sí uno está habilitado a eso. Hay una pregunta que me gustaría leer, que es ¿en qué caso uno puede usar suturas barbadas? Las suturas barbadas, que son suturas que se van autofijando, para lo que es el cierre de pared abdominal, no están indicadas. Hay dos distintas, ¿no? Primero tenemos que saber que hay suturas barbadas que tienen un corte en la hebra, o sea, tienen un corte directamente, y hay suturas barbadas que no tienen un corte en la hebra. Las que tienen un corte en la hebra no están aprobadas para el cierre de aponeurosis. Y las que no tienen corte en la hebra, sí. Ahora bien, la verdad es que generar un cierre correcto con una sutura barbada solamente puede ser que aumente mucho el costo de esta sutura y una sutura reabsorbible lenta me genera el mismo beneficio. Ahora, si vos me decís que estás haciendo el cierre por laparoscopía, y ahí yo usaría una sutura barbada. Pero si estoy usando una técnica abierta, convencional, la verdad es que un cierre de aponeurosis técnica abierta no estaría tan indicado la sutura barbada que no tenga corte en la hebra. Las que tienen corte en la hebra no están aprobadas para eso, ¿sí? Bien, doctor. No sé Vamos a estar... hay muchos más, pero... Sí, hay consultas, vamos a responder algunas más, tratando de cumplir con todos los participantes.
la pregunta que me quedó arriba por responder, creo que ya la respondió, doctor, la de las cirugías sucias. En la cirugía sucia malla profiláctica está respondida, creo que lo vino diciendo. Se ve que es un tema que tuvo bastante impacto. ¿Es útil usar mallas de contacto visceral para reparaciones abiertas o laparoscópicas? Es que son dos cosas distintas, no es el tema, es otro tema, pero Es otro tema. obviamente la reparación de ventración, sea técnica abierta o sea laparoscópica, hay algún tipo de paciente que se beneficia con malla de contacto visceral, algún tipo de paciente. Pero si quieren, bueno, otro día hablamos de ventración, de reparación de ventración. Y una consulta que hace Wagner Osmar Frías González. Quisiera, tomando las medidas que ha indicado, ¿se recomienda el surjet cruzado para el cierre o solo surjet simple? Surjet simple. Simple. Surjet simple, Okay. no se cruza. No se cruza. No se cruza. Bien. Creo que respondimos, están todas las consultas respondidas. Bastante, si no, seguramente los participantes le van a poder mandar a ustedes, si ustedes tienen mail o algo así, y podemos seguir estando en contacto, ¿no? La idea es seguir estando en contacto con todos los participantes, con ustedes, ¿no? Sí. Dan el apoyo de este. Bueno, doctor. Fernando. Sí, a ver, dame un segundo, por favor. Creo que lo que muy rescatable, creo que tendríamos que ver alguna siguiente edición del webinar para responder algunas otras consultas y que dé algún curso avanzado específicamente con paredes, doctor, si me permite invitarlo en vivo. Creo que podríamos Sí, hacer. sí. Algo habíamos hablado y seguramente, si te parece, hacemos una nueva charla, un nuevo webinar en 2 semanas, 3 semanas, eso lo vemos. Me parece que un tema bueno, Perfecto. con todas las preguntas estas que vimos, es cierre complejo de paraabdominal, cierre de ventración, o de casos complejos o algo así. Vamos a hacer eso. Entonces, en 2 o 3 semanas tomamos el compromiso. Gracias, doctor.